Muy buenos días a todos, les saluda el doctor Byron García, médico y monitor de salud de la empresa. Con esta conferencia damos seguimiento a una serie de charlas de salud y seguridad ocupacional que vamos a tener a lo largo del año. Esta es la tercera conferencia que tiene como tema la introducción a los primeros auxilios. Y para ello me gustaría empezar con la siguiente frase. Cuando las cosas parecen oscuras, los voluntarios pueden esparcir luz. Frase escrita por Susan J. Ellis, y es que la implementación de los primeros auxilios depende de voluntarios capaces, dispuestos a dar el máximo por el prójimo con tal de resguardar la vida y la salud de las personas. Pero bueno, ¿qué son los primeros auxilios? Bueno, los primeros auxilios van a ser el conjunto de técnicas y actuaciones que van a permitir la atención inmediata de una persona que acaba de sufrir algún accidente. Esto hasta la llegada de algún profesional de la salud, ya sean médicos, paramédicos o enfermeros, con el fin de garantizar que las lesiones sufridas no empeoren. Esto a través de tres principios: la asistencia médica inmediata, abarcar las lesiones de poca importancia o leves como las muy graves, y a través de la resolución in situ de las lesiones ante la primera asistencia, ¿verdad? Estos van a contar con 5 características. Primero que nada, la rápida evaluación. Como vemos en la imagen de la derecha, el tiempo es un factor importante en el pronóstico a largo plazo de los pacientes que acaban de sufrir un accidente, principalmente tomando en consideración el aporte de oxígeno al cerebro, ya que después de los 10 minutos, como vemos en la imagen, muy seguramente va a haber daño tisular directamente sobre este órgano. Eso quiere decir de que muy seguramente van a haber secuelas debido a que pues, durante cierto tiempo no se le dio de la adecuado aporte de nutrientes y oxígeno, con lo cual más adelante vamos a tener serias consecuencias si nosotros no llegamos a implementar este sistema de emergencia bajo un tiempo óptimo. Aparte de ello, esta evaluación debe ser organizada primero a través de la evaluación primaria, secundaria y posteriormente la terciaria, ya en un centro de mayor resolución. Debe ser eficiente y fácil, eso quiere decir de que cualquier persona pues prácticamente la pueda dar, y debe ser jerárquica, tomando en consideración principalmente las lesiones de mayor alcance o de mayor importancia como prioridad al momento de realizar esta clase de evaluaciones. ¿Quiénes van a poder dar los primeros auxilios? Prácticamente cualquier persona con la capacitación mínima necesaria. Y es que, como veremos más adelante, son ciertos aspectos que nosotros tenemos que considerar antes de poder empezar a actuar. ¿Cuáles van a ser los principales objetivos de los primeros auxilios? Bueno, mantener la vida hasta que llegue un personal sanitario calificado, estabilizar precozmente a los pacientes y controlar las situaciones que puedan poner en riesgo la vida, y establecer prioridades de atención. Estas prioridades de atención nosotros las vamos a llegar a implementar a través de la cadena de supervivencia, en donde inicialmente vamos a reconocer una situación de emergencia. Posteriormente vamos a evaluar la gravedad, y de acuerdo a dicha gravedad, de acuerdo a la situación o a nuestra competencia, vamos a valorar, bueno, llamar a alguien que pues efectivamente cuente con la competencia para dar soporte, o directamente nosotros ir a apoyar para poder dar el soporte correspondiente. En las imágenes de abajo tenemos un ejemplo. Ante un accidente automovilístico, bueno, primero nosotros reconocemos la situación de emergencia, posteriormente valoramos la gravedad, y si nosotros estamos bajo la competencia adecuada, no corremos riesgo y podemos apoyar a las personas que sufrieron el accidente, pues se puede dar el correspondiente soporte adecuado. Pero vale la pena recalcar que esto solo bajo la situación en donde nosotros estemos competentes para poder realizarlo, y bajo las situaciones en donde pues evidentemente nuestra vida no corre riesgo, ya que muchas veces sucede que personas por tratar de ayudar a personas que acaban de sufrir un accidente automovilístico en la noche terminan siendo víctimas de otro accidente automovilístico, por lo cual terminan empeorando la situación. Ahora bien, me gustaría hacer la siguiente observación, ya que bajo situaciones muy graves en las que las personas
no estemos debidamente capacitados o no contemos también con el equipo mínimo necesario, es prudente buscar mejor ayuda para que profesionales ya se encarguen de esa situación. Eso también cuenta como parte del soporte básico, y es que muchas veces nosotros no llegamos a reconocer los números de emergencia mínimos que nosotros manejamos acá en Guatemala. Ante situaciones que pongan en riesgo tanto la salud física como mental de las personas, es prudente llamar tanto a los bomberos municipales, voluntarios o a la Cruz Roja a través de los números 123, 122 y 125. Cosa contraria en situaciones que pongan en riesgo nuestra vida debido a hechos delictivos o situaciones que vulneren los bienes de las personas, razón con la cual pues podemos optar por recurrir a la Policía Nacional Civil. Por el otro lado, bajo situaciones meteorológicas que pongan en riesgo a un grupo de personas o a alguna persona en particular, se puede optar por llamar a la CONRED a través del 119. Y en situaciones en donde exista cierta relación con víctimas o accidentes automovilísticos, se puede optar por Provial o Emetra, ya sea el 1520 o el 1551. Vale la pena recalcar de que bajo situaciones de emergencia es prudente únicamente llamar a una única línea, a modo de evitar sobresaturar otras líneas alternas que puedan hacer de que los recursos no se destinen equitativamente para todas las personas, ya que, por poner un ejemplo, llamamos a los municipales, a los voluntarios a la Cruz Roja. Llegaron primero los municipales y posteriormente a las ambulancias de los bomberos voluntarios y la Cruz Roja. Al final de cuentas terminaban viajando prácticamente que por gusto, y estaríamos desperdiciando recursos no solamente económicos, sino que también de recursos humanos. Entonces, estos números para que los puedan llegar a tomar en consideración, para que los puedan guardar y en caso de alguna emergencia llegar a utilizarlos. Bueno, ya llamamos a las unidades de atención y ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, identificarnos como notificadores y dar la dirección exacta tomando en consideración ciertas referencias del lugar. Asimismo, debemos de hablar claramente del número de las personas accidentadas y destacar el tipo de víctimas y lesiones, ya que no es lo mismo tratar con lesiones por quemaduras, cortaduras o lesiones por aplastamiento. Asimismo, debemos de destacar los riesgos potenciales, ya que muchas veces los riesgos a los cuales los rescatistas se ven involucrados en situaciones a trabajo en altura, por poner un ejemplo, llegar a significar un mayor riesgo para los rescatistas, que deben de estar previamente preparados para poder abordar al momento de llegar a salvaguardar a las víctimas. Asimismo, va a ser fundamental no colgar el teléfono, asegurarnos de que la operadora obtuviera todos los datos necesarios y describir los sucesos con los hechos más veraces y relevantes, a modo de poder transmitir la información rápidamente. Ciertas recomendaciones iniciales para los socorristas que pues no están acostumbrados ante esta clase de situaciones de emergencia. Primero que nada, notificarse con serenidad a los cuerpos de socorro, y es que lo fundamental va a ser respirar profundo, mantener el aire 5 segundos y posteriormente soltarlo lentamente, a modo de que pues nosotros oxigenemos adecuadamente el cerebro y podamos expresarnos adecuadamente de la manera más correcta que permita buscar la ayuda correspondiente. Asimismo, vamos a asegurarnos de que la situación de peligro no llegue a implicar algún riesgo para las personas que fueron testigos del accidente o víctimas indirectas del accidente, ya sea bien para algún riesgo para el socorrista o incluso para la víctima, que exista una situación insegura, por así decirlo. Vamos a necesitar tranquilizar a la víctima y evitar aglomeraciones y nunca abandonar a las personas heridas. Asimismo, como vemos acá en el video, va a ser prudente no realizar
maniobras o procedimientos para los cuales no estemos debidamente cualificados, ya que si no sabemos cómo realizar ciertas técnicas, lo mejor va a ser no realizarlas, a modo de evitar provocar un mal mayor o lesiones que puedan llegar a empeorar la situación de las víctimas. Por supuesto, va a ser prudente no medicar, a menos de que seamos profesionales de la salud, y no dar líquidos o comida ante situaciones de emergencia hasta que un profesional de la salud previamente evalúe y certifique que pues sí sea seguro llegar a dar esta clase de alimentos para evitar la aspiración del contenido gástrico hacia los pulmones. Asimismo, todo socorrista capacitado que cuente debe realizar sus labores bajo ciertas condiciones en donde pues cuente con el equipo adecuado. Primero que nada hay que recordar siempre el lavado de manos y con el equipo adecuado, con el conocimiento, ya se puede proceder con la valoración primaria. Pero antes de ello es importante conocer un poco acerca del botiquín de primeros auxilios. Este va a ser el medio a través del cual se van a reunir los elementos básicos o imprescindibles para resolver de manera rápida o segura cualquier percance o emergencia. No todos los botiquines van a ser iguales, ya que muchas veces el contenido de estos botiquines va a depender de acuerdo a las necesidades, actividades o objetivos con los que se trata de lidiar, ya que no va a ser el mismo botiquín prácticamente el que uno va a tener en un vehículo, en una empresa o incluso en casa. Estos botiquines básicamente deben de ubicarse en un lugar seguro en donde pues no les pegue directamente la luz solar, en donde no estén expuestos a humedad. Deben de ser accesibles y la ubicación de estos debe de ser conocida por todas las personas de algún puesto de trabajo, del hogar. Deben de guardarse y ordenarse de manera adecuada. Idealmente no se aconseja que tengan medicamentos, por lo mismo de que muchas veces las personas no tienen la competencia para dar estos mismos. Se reconocen dos clases de botiquines, los portátiles y los fijos. Los botiquines portátiles son como los de la izquierda, pueden ser mochilas, estuches o cartucheras con el equipo básico, o también los botiquines fijos de pared, que muchas veces van a estar identificados con la señalización de la imagen del medio y se ven como de la imagen de la derecha. Estos, como ya mencioné, dependen muchas veces de la clase o de las actividades que se realizan, pero deben de contar mínimamente con equipo de protección personal, ya sea guantes, mascarillas, overoles. También deben de contar con cierto instrumental como tijeras o pinzas, ciertos antisépticos como alcohol, agua oxigenada, o jabón líquido, por así decirlo. Y aquí me gustaría hacer la siguiente observación, ya que es un error muy frecuente que ante raspones o cortaduras las personas se llegan a aplicar alcohol o agua oxigenada, provocando lesiones y dolor sobre las heridas. Lo más aconsejable es hacer espuma con el jabón y fraguar con abundante agua ante estas situaciones. Aparte de ello, también se aconseja contar con cierto material de soporte, ya sea las mascarillas de RCP o suero oral o mantas termoaislantes. También se puede utilizar material de curación como gasas, vendas gasas, curitas, esparadrapo o micropore, ciertos hisopos, vendas elásticas o en el caso de fracturas, el material de inmovilización. Bueno, ya aseguramos el área. Efectivamente no existe ningún otro agente que pueda poner en riesgo la vida del socorrista, las personas o víctimas indirectas del suceso o incluso la víctima directa no corre más riesgo en el área en donde se ubica, y posteriormente pues ya notificamos. Yo aconsejo muchas veces indicarle a alguien de los que está cerca para poder notificar, debido a que muchas veces al momento de que ocurre un accidente
y nadie termina notificando, o todas las personas quieren notificar y termina sucediendo lo que habíamos platicado en un principio, que terminamos desperdiciando recursos. Posteriormente pues se procede con la valoración primaria, que va a constar de la valoración de la conciencia, respiración y pulso, y la valoración secundaria, que discutiremos en futuras conferencias. La valoración del estado de la conciencia se va a desarrollar a través de estímulos visuales, a través de estímulos verbales, táctiles o dolorosos. El básico inicial, por así decirlo, el estímulo verbal, nos acercamos a la víctima, le preguntamos si se encuentra bien, y efectivamente si la víctima nos responde, nosotros ya podemos pasar a interrogarles acerca de qué ocurrió, cómo ocurrió, si podemos llamar a alguien para poder ayudarlo. Efectivamente, si la persona nos está respondiendo, ya no es necesario una valoración tan intensa de la valoración cardiovascular, a través del pulso o incluso a través de la respiración, porque efectivamente está funcionando. En caso de que pues no responda ante estímulos verbales, procedemos a estímulos táctiles, a través de mover ligeramente el hombro. Y acá me gustaría hacer la observación de que es ligeramente a modo de no asustar a la víctima, y ya que muchas veces las víctimas suelen llegar a reaccionar de manera algo violenta. Entonces, para evitar esta clase de inconvenientes, estímulos suaves, por supuesto. Si no responde ante estímulos táctiles suaves, ya se procede con estímulos dolorosos. Con los nudillos se hace presión directamente sobre el esternón, y si efectivamente el paciente no responde a los estímulos dolorosos, clasificamos al paciente como un paciente inconsciente. Asimismo, la valoración respiratoria consiste básicamente en la imagen de la izquierda, en donde a través de la vista, del tacto y del oído, nosotros vamos a valorar la función respiratoria a través de la vista, viendo el movimiento de la parrilla costal, a través del tacto, sintiendo el aire expirado sobre la mejilla del socorrista, y a través del oído, escuchando cómo respira. Para ello se opta por la maniobra frente-mentón, en donde jalamos, por así decirlo, la mandíbula y empujamos la frente, a modo de evitar la caída de la lengua sobre la vía aérea. Eventualmente también se puede abrir la boca para valorar la presencia de algún cuerpo extraño que esté obstruyendo también la vía aérea. Y para fines prácticos, en adultos la frecuencia respiratoria normal se considera de 12 a 20 ciclos por minuto. Si evidentemente el paciente está respirando en un patrón irregular, o está con cierta dificultad, hay que estar realizando estas valoraciones constantemente. No es de, bueno, está respirando, lo dejamos ahí. No, esta valoración se debe hacer más o menos cada minuto, incluso cada 2 minutos, dependiendo de la severidad. Y si efectivamente está respirando, pues ya procedemos con la otra valoración, que sería la valoración del pulso, o la valoración cardiovascular. Y acá pues tenemos un ejemplo de pues básicamente por qué realizar la maniobra de frente-mentón, a modo de evitar de que la lengua termine cayendo y provocando obstrucción de la vía aérea. En caso de que el paciente efectivamente esté respirando y esté consciente, por así decirlo, o incluso aunque esté inconsciente pero esté respirando, podemos optar por esta posición de seguridad, a modo de que pues el contenido gástrico evite pasar a la vía aérea y termine provocando muchas más complicaciones. Flexionamos el codo sobre el cuello, flexionamos la rodilla de ese mismo lado, y posteriormente pasamos a colocar al paciente de lado. Esto por supuesto en pacientes que no han tenido trauma craneoencefálico, al igual que esta maniobra de frente-mentón. Idealmente se debe hacer en personas que no han tenido lesiones cervicales, ¿verdad? A modo de que pues terminemos provocando alguna clase de lesión por haber realizado esta clase de maniobras. En cuanto a la valoración del pulso o la valoración cardiovascular, se realiza a través del pulso. Este se toma a través del índice y el dedo medio de cualquiera de los dos lados, y para ello pues se toma el pulso carotídeo, que se podría tomar a través de cualquiera de los lados del cuello que está al lado de la manzana de Adán, por así decirlo.
y si en los primeros segundos uno no llega a percibirlo, uno pues ya puede proceder con el soporte vital básico, no es necesario esperar un minuto. Solo se toma de un lado a modo de evitar involucrar el flujo de sangre que llega al cerebro y para fines prácticos la frecuencia cardíaca de un adulto va de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, efectivamente vemos de que no respira, no tiene pulso, ya procedemos con el soporte vital básico. Este se debe hacer sobre una superficie plana, rígida idealmente, y el socorrista se coloca a un lado. Las compresiones las realizan en la parte del esternón, como vemos en la imagen de la derecha, y el socorrista se coloca a un lado con la espalda recta, realiza presión con el peso de su cuerpo hacia abajo y la presión la concentra principalmente en el talón de las manos sobre el esternón, cabal sobre esta área. Se han descrito varias canciones y el ritmo de las mismas canciones nos puede ir orientando acerca de cómo dar las compresiones. Se puede utilizar, por ejemplo, la canción esta de Staying Alive o incluso la canción de esta de Star Wars, que es un gran parámetro para saber más o menos cuántas compresiones ir dando. Bajo circunstancias en donde solo se tenga un socorrista, pues se realizan 30 compresiones, se paran las compresiones y se realiza 2 insuflaciones con la mascarilla de RCP. Pero si se tienen 2 socorristas, pues se puede ir alternando a modo de que no se termine cansando independientemente el socorrista que dé las compresiones o el que esté ventilando. La mascarilla esta de RCP debe procurar dar un sello adecuado y, de ser posible, utilizar la maniobra esta de frente mentón. Las compresiones se deben de realizar hasta que llegue algún socorrista con mayor experiencia o algún otro profesional de la salud, hasta que la víctima muestre signos vitales, ya sea que ya esté presentando pulso, que esté respirando espontáneamente o que se esté moviendo, o hasta que evidentemente cualquiera de las personas de que estén como socorristas se termine cansando, ya que por lo menos se necesita comprimir 2/3 partes del tórax a modo de que las compresiones sean efectivas, porque prácticamente en caso de que pues no se estén dando las compresiones como se debería, prácticamente no estaríamos ayudando a la víctima y nuevamente le estaríamos provocando mucho más daño. Continuaremos con la evaluación secundaria de casos especiales en las siguientes conferencias y ante cualquier duda, pues acá les dejo mis datos de contacto. Recuerden, seamos héroes, salvemos vidas, primeros auxilios para todos y en todo lugar. Muchas gracias.